¿Te sientes perdido en medio de las tormentas de la vida? ¿Hay momentos en los que las dificultades parecen abrumarte y no sabes hacia dónde dirigir tu mirada? Querido hermano, querida hermana, si tu corazón resuena con estas preguntas, este mensaje es especialmente para ti. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este video, porque juntos vamos a descubrir una verdad transformadora que cambiará tu perspectiva sobre los tiempos difíciles. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Este pasaje no es solo una bonita frase para decorar nuestras paredes, sino una promesa poderosa que contiene la clave para navegar victoriosamente a través de cualquier dificultad que enfrentemos. Cuando el rey Salomón escribió estas palabras, no estaba sentado cómodamente en su palacio sin conocer el sufrimiento. Él había experimentado la complejidad de la vida humana, las decisiones difíciles de liderar una nación, y los desafíos que vienen con la responsabilidad. Pero aquí hay algo fascinante que quizás no has considerado antes, y que cambiará completamente tu comprensión de este versículo. La palabra hebrea para confía es batach, que significa literalmente apoyarse con todo el peso. Imagínate a una persona que está a punto de caer y se apoya completamente en una columna sólida, sin reservas, sin dudas, poniendo toda su confianza en que esa columna la sostendrá. Eso es exactamente lo que Dios nos está pidiendo que hagamos con Él. Pero hay más, la frase con todo tu corazón en hebreo es bekol levaveka, donde lev significa el centro de nuestro ser, no solo nuestras emociones, sino nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras decisiones más profundas. Ahora, permíteme contarte algo que te va a sorprender sobre la segunda parte del versículo. Cuando dice no te apoyes en tu propia prudencia, la palabra hebrea bina se refiere a nuestro entendimiento limitado, a esa perspectiva humana que solo ve una pequeña parte del cuadro completo. Es como si estuviéramos mirando una pintura magnífica a través de un pequeño agujero, viendo solo unos pocos trazos de color sin poder apreciar la obra maestra completa. Déjame llevarte por un momento a la historia de José, ese joven que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Imagínate el dolor, la traición, la confusión que debió sentir. Desde su perspectiva humana limitada, todo parecía perdido. En la cárcel, probablemente se preguntó por qué Dios permitía tanto sufrimiento si él había sido fiel. Pero aquí viene lo extraordinario que te va a impactar profundamente. José no sabía que cada aparente desgracia era en realidad un paso estratégico de Dios para posicionarlo como el segundo al mando en Egipto, para que pudiera salvar no solo a su familia, sino a naciones enteras de una hambruna devastadora. Sus hermanos pensaron que lo estaban destruyendo, pero Dios estaba orquestando su elevación. La prisión que parecía su final, se convirtió en el lugar donde conocería al copero del faraón que lo recomendaría para interpretar los sueños del rey. Esta es la sabiduría bíblica que necesitas entender hoy, cuando no puedes ver el plan completo, cuando las circunstancias parecen estar conspirando contra ti, es precisamente ahí donde la confianza en Dios se vuelve tu arma más poderosa. Pero aquí hay algo aún más profundo que quiero que captes. La tercera parte del versículo dice reconócelo en todos tus caminos. La palabra hebrea yada para reconocer implica una intimidad profunda, un conocimiento experimental. No es simplemente saber acerca de Dios, sino experimentar su presencia y su guía en cada área de tu vida. Esto significa que no hay situación demasiado pequeña o demasiado grande para traerla a Dios. Piensa en David cuando enfrentó a Goliat. Todos veían a un gigante intimidante de casi 3 metros de altura, con armadura brillante y una lanza poderosa. Pero David reconoció a Dios como su fortaleza y vio la situación desde la perspectiva divina. Para él, Goliat no era más que un hombre incircunciso que había desafiado al Dios viviente. La diferencia no estaba en el tamaño del problema, sino en el tamaño del Dios en quien David confiaba. Ahora bien, aquí viene la promesa que va a revolucionar tu manera de enfrentar las dificultades. Cuando dice Él enderezará tus veredas, la palabra hebrea yazar significa hacer recto, dirigir hacia el destino correcto. Dios no promete que el camino será fácil, pero sí promete que será el correcto. Él se compromete a dirigirte hacia el propósito que tiene para tu vida, incluso cuando no puedas ver más allá de la curva del camino. Pero permíteme llevarte a otra historia que te va a conmover profundamente. Ruth, una mujer moabita que había perdido a su esposo, se encontró en una situación desesperante. Su suegra Noemí le dijo que regresara a su pueblo y a sus dioses, que no había futuro para ella si se quedaba. Desde una perspectiva humana, lo lógico era regresar a lo conocido,
a lo seguro. Pero Ruth tomó una decisión que parecía imprudente según los estándares humanos. Ella decidió confiar en el Dios de Israel, aunque no conocía completamente sus caminos. Decidió no apoyarse en su propia prudencia, sino seguir a Noemí y reconocer a Jehová en su decisión. ¿Y sabes qué pasó después? Esta mujer extranjera, esta viuda sin esperanza aparente, se convirtió en la bisabuela del rey David y está en el linaje genealógico de Jesucristo. Su historia de dolor se transformó en una historia de propósito eterno. Esta es la sabiduría bíblica para tiempos difíciles que quiero que atesores en tu corazón. Dios está escribiendo una historia hermosa con tu vida, incluso cuando los capítulos actuales parezcan confusos o dolorosos. Cada lágrima, cada lucha, cada momento de incertidumbre está siendo usado por Él para moldearte y prepararte para algo glorioso que aún no puedes ver completamente. Ahora, déjame ayudarte a aplicar esta verdad de manera práctica en tu vida diaria. Cuando despiertes cada mañana y sientas el peso de tus preocupaciones, recuerda que tienes una opción. Puedes apoyarte en tu entendimiento limitado y permitir que la ansiedad te paralice, o puedes elegir confiar en Jehová con todo tu corazón. Esto no significa que ignores la realidad o que no tomes decisiones responsables, sino que tomas esas decisiones desde un lugar de confianza en Dios en lugar de desde el miedo. Cuando enfrentes una decisión difícil en tu trabajo, en tus relaciones o en tu futuro, antes de permitir que tu mente se llene de todas las posibilidades negativas, detente y reconoce a Dios en esa situación. Pregúntale, Señor, ¿cómo quieres que vea esta situación? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este desafío? Y luego confía en que Él enderezará tu vereda, incluso si el camino toma giros inesperados. Pero hay algo más profundo que quiero que entiendas sobre la sabiduría bíblica para tiempos difíciles, y es esto: los tiempos difíciles no son interrupciones en el plan de Dios para tu vida, son parte integral de ese plan. Así como el alfarero necesita presión para moldear la arcilla, Dios usa las presiones de la vida para moldearnos a la imagen de Cristo. Mira la vida de Pablo, el apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Él había sido un fariseo exitoso, respetado, con una carrera prometedora. Pero en el camino a Damasco, Jesús interceptó su vida y la transformó completamente. Lo que siguió no fue una vida fácil de privilegios cristianos, sino una serie de dificultades extraordinarias, naufragios, prisiones, azotes, rechazos, traiciones. Pero fue precisamente a través de estas dificultades que Pablo escribió las cartas que han consolado a millones de creyentes a lo largo de los siglos. En una de sus cartas, Pablo escribió algo que revela un secreto poderoso, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo había descubierto que la debilidad humana se convierte en el escenario perfecto para que la fortaleza de Dios se manifieste de manera sobrenatural. Esta es una verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. Tus momentos de mayor debilidad pueden convertirse en los momentos de mayor demostración del poder de Dios en tu vida. Cuando llegues al final de tus propias fuerzas, descubrirás que las fuerzas de Dios apenas están comenzando. Pero permíteme contarte sobre otra dimensión de la sabiduría bíblica que quizás no has considerado. En el libro de Santiago leemos: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Al principio, estas palabras pueden sonar casi ofensivas. ¿Gozo en las pruebas? ¿Cómo puede ser esto posible? Pero aquí está la sabiduría profunda. Santiago no está diciendo que te alegres por el dolor en sí mismo, sino por lo que Dios está produciendo a través de ese dolor. Es como una mujer en trabajo de parto: ella no disfruta el dolor, pero se goza porque sabe que ese dolor está produciendo nueva vida. Las pruebas en tu vida no son evidencia de que Dios te ha abandonado, son evidencia de que Él está trabajando activamente en ti. Cada desafío es una oportunidad para que tu fe crezca, para que tu carácter se fortalezca, para que tu dependencia de Dios se profundice. Ahora, quiero llevarte a entender algo revolucionario sobre cómo Dios ve tus tiempos difíciles. En Isaías 55, versículos 8 y 9, Dios declara: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que mientras tú estás viendo el caos, Dios está viendo el orden divino. Mientras tú estás experimentando la confusión, Dios está ejecutando un plan perfecto.
Tu perspectiva está limitada al momento presente, pero la perspectiva de Dios abarca la eternidad. Él ve el final desde el principio y está coordinando todos los eventos de tu life para tu bien y su gloria. Piensa en la historia de Job, un hombre que perdió todo en un corto periodo de tiempo, su riqueza, sus hijos, su salud. Sus amigos lo acusaron, su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Desde cualquier perspectiva humana, Job tenía todas las razones para desesperarse. Pero hay algo fascinante en la historia de Job que te va a impactar. Durante todo su sufrimiento, Job nunca pudo ver la conversación que había ocurrido en el cielo entre Dios y Satanás. Él no sabía que Dios había confiado tanto en su fidelidad que había permitido que fuera probado. Job estaba viviendo en el capítulo del dolor, sin saber que Dios ya había escrito el capítulo de la restauración. Al final, Job no solo recuperó lo que había perdido, sino que recibió el doble de lo que tenía antes. Esta es la perspectiva que necesitas adoptar en tus tiempos difíciles. Tú estás viviendo en un capítulo de tu historia, pero Dios ya conoce toda la historia completa. Lo que para ti es un punto final, para Dios puede ser simplemente una coma en una oración mucho más grande y hermosa. Pero aquí hay algo aún más profundo que quiero que entiendas. Los tiempos difíciles no solo revelan el carácter de Dios, también revelan tu propio carácter y te dan la oportunidad de desarrollar virtudes que solo pueden ser forjadas en el fuego de la adversidad. La paciencia no se desarrolla en tiempos fáciles, sino cuando tenemos que esperar en medio de la incertidumbre. La fe no crece cuando podemos ver el camino completo, sino cuando tenemos que caminar paso a paso en la oscuridad, confiando en la luz de Dios. El perdón verdadero no se prueba cuando no hemos sido heridos, sino cuando tenemos que elegir perdonar a pesar del dolor profundo. La compasión genuina nace cuando hemos experimentado nuestro propio sufrimiento y podemos identificarnos con el dolor de otros. Dios usa tus tiempos difíciles como un laboratorio divino donde desarrolla en ti las cualidades del carácter de Cristo. Permíteme llevarte ahora a una verdad que va a cambiar completamente tu manera de orar durante los tiempos difíciles. En Romanos 8, versículo 28, encontramos una de las promesas más poderosas de toda la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota que no dice que todas las cosas son buenas en sí mismas. El dolor no es bueno, la traición no es buena, la enfermedad no es buena. Pero la promesa es que Dios puede tomar todas estas cosas, incluso las más dolorosas, y hacerlas cooperar para tu bien. Es como un chef maestro que puede tomar ingredientes que por separado pueden ser amargos o desagradables, pero que combinados con sabiduría crean un plato delicioso. Esta verdad debe cambiar tus oraciones. En lugar de solo pedirle a Dios que quite las dificultades, también puedes pedirle que te muestre cómo quiere usar esas dificultades para tu crecimiento y su gloria. En lugar de solo preguntarte ¿por qué me está pasando esto?, también puedes preguntarte ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Pero hay una dimensión de la sabiduría bíblica que quiero que captures, especialmente si has estado luchando con la sensación de que Dios está lejos durante tus tiempos difíciles. En Isaías 43, versículos 2 y 3, Dios promete, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Fíjate en algo crucial aquí. Dios no promete que no pasarás por aguas profundas o por fuego ardiente. Él promete que cuando pases por ellos, Él estará contigo. La diferencia es monumental. No estás enfrentando tus dificultades solo, el Dios del universo está caminando a tu lado en cada paso del proceso. Esto me recuerda la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Cuando el rey Nabucodonosor los amenazó con lanzarlos al horno de fuego ardiente si no adoraban su estatua de oro, ellos respondieron con una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. Dijeron, «He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Su fe no dependía del resultado, dependía del carácter de Dios. Ellos sabían que Dios podía librarlos, pero incluso si decidía no hacerlo, seguirían siendo fieles. Y cuando fueron lanzados al fuego, algo extraordinario sucedió. El rey miró dentro del horno y vio no 3 figuras, sino 4, y el cuarto tenía la apariencia del Hijo de Dios. Jesús mismo había entrado al fuego para estar con ellos. Esta es la promesa para tu vida hoy, sin importar cuán intenso sea el fuego que estés enfrentando,
Jesús está ahí contigo. Él no te promete sacarte inmediatamente del fuego, pero sí promete estar contigo en medio de él. Y su presencia transforma la experiencia completamente. Ahora, permíteme llevarte a entender algo profundo sobre la oración durante los tiempos difíciles. A menudo, cuando estamos pasando por dificultades, nuestras oraciones se enfocan únicamente en pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias. Pero hay una dimensión más profunda de la oración que debemos descubrir: pedirle a Dios que nos cambie a nosotros en medio de las circunstancias. Jesús mismo nos enseñó esto en el jardín de Getsemaní. Enfrentando la cruz, él oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús primero expresó su deseo humano natural de evitar el sufrimiento, pero luego sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Esta debe ser nuestra actitud. Está bien pedirle a Dios que quite las dificultades, pero también debemos estar dispuestos a que Él nos use a través de esas dificultades si ese es su plan. Hay una oración que quiero enseñarte que puede transformar tu experiencia en los tiempos difíciles. Es esta: Señor, cambia mis circunstancias si es tu voluntad, pero si no es así, cámbiame a mí. Ayúdame a ver esta situación desde tu perspectiva. Muéstrame qué quieres que aprenda y cómo quieres que crezca a través de esto. Usa esta dificultad para hacerme más parecido a Jesús. Esta oración no es una resignación pasiva, es una entrega activa que abre tu corazón para recibir todo lo que Dios quiere darte a través de la experiencia. Y te sorprenderás de cómo Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para bendición cuando tu corazón está abierto a su obra. Pero hay algo más que quiero que entiendas sobre la sabiduría bíblica para tiempos difíciles, y es el poder de la comunidad. Dios nunca tuvo la intención de que enfrentáramos las dificultades solos. En Eclesiastés 4, versículos 9 al 12, leemos: Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Durante tus tiempos difíciles, es crucial que no te aísles. Busca la compañía de otros creyentes que puedan orar contigo, llorar contigo, y recordarte las promesas de Dios cuando tu fe se sienta débil. A veces, Dios usa las manos de otros creyentes para ser sus manos para ti. A veces, Él usa las palabras de otros para ser su voz de aliento en tu vida. Recuerda también que tus tiempos difíciles actuales te están preparando para ser de bendición para otros que pasarán por dificultades similares en el futuro. Pablo escribió en 2 de Corintios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tu dolor actual se está convirtiendo en tu ministerio futuro. Las lecciones que estás aprendiendo, la fortaleza que estás desarrollando, la intimidad con Dios que estás cultivando, todo esto te está equipando para ser un instrumento de consolación y esperanza en las vidas de otros que enfrentarán dificultades similares. Ahora, mientras nos acercamos al final de este mensaje, quiero dejarte con una verdad poderosa que debe anclar tu alma sin importar qué tormentas vengan. En Salmo 46, versículos 1 al 3, David escribió: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esta no es la promesa de una vida sin dificultades, es la promesa de una presencia inquebrantable en medio de cualquier dificultad. Dios no promete que los montes no se muevan, pero promete ser tu refugio cuando se muevan. No promete que las aguas no bramen, pero promete ser tu fortaleza cuando lo hagan. Tu identidad no está definida por las circunstancias que estás enfrentando, está definida por el Dios que te ama y que está contigo. Tu futuro no está determinado por los problemas actuales, está determinado por las promesas eternas de Dios. Tu valor no disminuye por las dificultades que atraviesas, al contrario, se demuestra por la manera en que permites que Dios te sostenga y te use a través de ellas. En este momento, sin importar cuán difícil sea tu situación, quiero invitarte a hacer una declaración de fe. Di conmigo: confío en Jehová con todo mi corazón. No me apoyo en mi propia prudencia. Lo reconozco en todos mis caminos, y Él enderezará mis veredas. Aunque no entienda completamente lo que está pasando, confío en que Dios tiene un plan perfecto para mi vida. Él está escribiendo una historia hermosa con mi vida, y los capítulos difíciles no son el final de la historia. Oremos juntos. Padre Celestial,
Te damos gracias porque eres nuestro refugio en tiempos de angustia. Te agradecemos porque no enfrentamos nuestras dificultades solos, sino que tú caminas con nosotros cada paso del camino. Señor, ayúdanos a confiar en ti con todo nuestro corazón, especialmente cuando no podemos entender tus caminos. Fortalece nuestra fe, aumenta nuestra esperanza, y ayúdanos a ver nuestras dificultades desde tu perspectiva eterna. Úsanos para tu gloria, incluso en medio del dolor. Queremos ser testimonios vivientes de tu fidelidad y tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este video para que más personas puedan recibir esta palabra de esperanza. Déjanos un comentario contándonos cómo Dios está obrando en tu vida durante tus tiempos difíciles, y comparte este video con alguien que necesite escuchar estas verdades hoy. Recuerda, no estás solo en tu lucha, y la historia que Dios está escribiendo con tu vida es más hermosa de lo que puedes imaginar.